Bien, pues aquí estamos otra vez. Recordamos que al principio hablábamos de la anatomía y la describíamos como la rama de la biología que se encargaba de la morfología, o sea, de la forma que tienen las distintas estructuras que forman, en este caso, pues el ser humano, nosotros, ¿verdad? También hablábamos de los huesos, de osteología, en fin. También hablábamos de la fisiología y la describíamos, decíamos que era pues otra rama de la biología que se encarga en este caso del estudio de las interrelaciones dinámicas entre unas estructuras y otras, entre células, tejidos y órganos, llegando al final pues a estudiar lo que es el funcionamiento del cuerpo humano entero, ¿verdad? O sea, que la anatomía describía la forma que tienen, cómo son las cosas, las estructuras. La fisiología estudiaba cómo funcionan. Pues hoy vamos a ver otra rama de la biología que se llama histología, que esta se encarga de estudiar cómo están formadas esas estructuras. Así nos podremos hacer pues una idea más precisa de qué es lo que somos, ¿verdad? Por un lado, estamos estudiando la forma, la descripción anatómica, morfológica, que se encarga la anatomía, de cómo funcionan, de eso se encarga la fisiología y cómo están formadas esas estructuras. De eso se va a encargar la histología. Todas estas interrelaciones pues requieren un aporte constante de sustancias, de oxígeno y de nutrientes y demás, y también una eliminación constante de sustancias que tienen que ser eliminadas. En realidad esto lo que hace es que nos obliga a mantener pues una relación con el exterior, con el medio ambiente. Vamos a ver un poquitín, no mucho porque no nos vamos a convertir en histólogos, Dios nos libre, pero sí un poquito de cómo están formadas todas las estructuras. Desde la mínima estructura viva con vida y organización propia, que estamos hablando de la célula, pues hasta el ser humano en su conjunto, pasando por órganos, por supuesto por tejidos, por sistemas, y bueno, pues aquí estamos nosotros. Vámonos con un poquito de histología, de la misma forma que estamos haciendo lo de los músculos. Os lo voy a ir mostrando pues, en un libro, pero vamos a hacer una breve descripción muy facililla, muy simple. Venga, vámonos. Pues aquí lo tenemos. Histología, así, con H. ¿Qué es lo que es? Bien, pues es una rama de la biología que estudia los tejidos, bien sean de origen animal o de origen vegetal. En este caso, pues lo que nos interesa a nosotros, que son los de origen animal y más concretamente del más animal de todos, que somos nosotros. Si lo que estudia son los tejidos, pues tendremos que definir entonces qué es un tejido. Un tejido es muy simple, mira, es un conjunto de células, atención a esto, que no tienen por qué ser iguales, de hecho, en la mayoría, por no decir en todos los tejidos, en la mayoría de ellos al menos, las células que lo componen, que conforman ese tejido, no son iguales. Pero todas ellas se integran para una cosa, solamente para una cosa, para una función específica de ese tejido. Un tejido es un conjunto de células que no tienen por qué ser iguales, de cuya integración se produce una función específica. Se puede decir que cuando varias células se integran entre sí para ejecutar una función determinada, la que sea, hacer un movimiento articular, hacer la digestión, respirar o rellenar o lo que sea, pues entonces estamos ante un tejido. Bien, entonces, ¿un tejido qué es lo que es? Pues es muy fácil. Hay muchos tipos de tejidos, lo veremos ahora, pero es muy fácil. Es células y sustancia entre las células, sustancia intercelular. Así de simple.
va a variar cómo es la célula esa, la forma que tenga esa célula. Mira, aquí tenemos varias células con distintas fórmulas, pero todas son básicamente iguales, ¿eh? Lo que pasa es que tienen diferentes formas dependiendo la función que tengan que realizar. Es muy simple. Esto es una célula de forma, bueno, fusiforme, alargada, o porque es una célula muscular. Claro, si su función ¿cuál es? Acortarse para generar un movimiento, ¿verdad? Bueno, pues si en vez de tener esta forma alargada, pues tuviera esta forma redondilla, pues difícilmente se va a cortar para formar ningún movimiento. Por eso tiene una determinada forma, una forma alargada. ¿Se entiende? En realidad hay algunas diferencias histológicas entre esta y esta, o esta, o esta. Claro que hay diferencias histológicas. Pero básicamente lo mismo, están formadas todas básicamente de lo mismo. Varía su forma y varía la sustancia que hay entre ellas, que será más laxa, incluso llegando a ser acuosa. Mira, por ejemplo, esta célula tiene esta forma, ya veremos por qué tiene esta forma. Es un glóbulo rojo, un eritrocito. Bien, ya lo veremos, este precisamente lo veremos con más detenimiento. Bueno, y la célula muscular, el miocito, también lo veremos con más detenimiento. Pero forman un tejido. La sangre es un tejido, ya lo veremos. Y se diferencia de un hueso en el tipo de células que hay. Ahí los tipos de células que hay en la sangre pues son un determinado tipo de células. Y en un hueso, pues las células que hay pues son pues esos, los osteocitos, que ya hablamos de ellos, ¿verdad? Osteoblastos, osteoclastos, en fin. Y aquí pues glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la sustancia que hay entre medias, en un hueso, la sustancia es una sustancia no biológica, es una sustancia dura, que le confiere no dureza, no rigidez, ¿eh? Mientras que en la sangre, pues fíjate la sustancia que hay, un plasma, formado básicamente por agua, por otras muchas cosas, pero básicamente por agua. Uno es un tejido óseo, otro es un tejido, la sangre, tejido y tejido. Los dos son tejidos. Luego un tejido es eso, un conjunto de células que no tienen por qué ser iguales, glóbulos rojos, glóbulos blancos, no son iguales, pero que se integran junto por una sustancia entre ellas, una sustancia intercelular, pues para formar un tejido que se diferenciará de otro, depende de la función que tengan que realizar. Definición de célula. ¿Qué es entonces una célula? Bueno, pues es la estructura viva más pequeña con una organización y función propia. Más allá de la célula no hay nada vivo. Más pequeño que la célula hay muchas más cosas, pero ya no están vivas. Ya no tienen una organización propia ni una función determinada propia. Son otras cosas, simplemente, que las hay. Si estudiamos una célula al microscopio, y voy a ver si coloco esto bien colocado, que se lea. Bueno, todas las células básicamente tienen estos elementos. Están rodeadas por una membrana, que en todo caso, aunque en algunas tiene un nombre específico, pero no deja de ser la membrana de la célula, la membrana celular. Membrana, el citoplasma, que ahora veremos cosas que hay allí, y lo más importante de todo, el núcleo. Todas las células van a tener eso. Habrá células que tengan varios núcleos, habrá células que tengan más lisosomas, más ribosomas, más no sé qué. Pero todo lo que tienen es eso, una membrana, aunque en algunas se llame de otro nombre, concretamente en las células musculares ya veremos que le damos otro nombre, pero no deja de ser la membrana, que tienen uno o varios núcleos, no importa, y que tienen pues lo que es el citoplasma, que en lo que hay varias estructuras. Está lo que es la membrana celular, ya lo he dicho. A ver si coloco esto de manera... Sí, se ve. Bien, el retículo endoplasmático liso, bueno, que es una especie de red de canales por los que circulan las sustancias en el interior de la célula. Y el retículo endoplasmático rugoso, que es lo mismo, pero que tiene una estructura, una forma rugosa, por eso se llama así, rugoso. Y eso sí, en el retículo endoplasmático, endoplásmico, como queráis, rugoso, ahí se encuentran otras estructuras que producen proteínas que se llaman, son muy importantes, ribosomas. Bueno, están dentro de todas las células. Dentro de todas las células nos vamos a encontrar otras estructuras que se llaman mitocondrias, que su función es producir pues, la energía que necesita la célula. Veremos que son muy importantes en las células que necesitan tener más energía. Bien, por ejemplo, por las células musculares, ¿verdad? Allí se forma, pues,
el ATP. ¿Os suena? Adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina, como queráis. Lisosomas es donde se contienen las enzimas que utiliza la célula para degradar y digerir los nutrientes que ella misma necesita, junto con el oxígeno, que es la membrana, la que se va a encargar de proteger, de separar y de permitir que entren nutrientes y oxígeno dentro de la célula. Vacuolas, bueno, son reservorios, pequeños almacenes celulares, pues para almacenar nutrientes y para almacenar desechos de la propia célula, propios de su metabolismo, que luego pues tendrá que eliminar. Y lo más importante de todas las células, a ver si lo coloco aquí para que lo vayáis leyendo, que es el núcleo. Todas las células van a tener un núcleo. Algunas tienen varios núcleos. ¿Sí? Es la parte más importante de la célula, el cerebro de la célula, ¿vale? Lo más importante. Sin el núcleo, pues la célula no es célula. Moriría, así de simple. En el interior del núcleo, lo más importante, que por eso es tan importante, pues está una cosa que se llama cromosomas. No sé si os suenan. Bien, cada ser vivo, todos, desde una planta pues hasta nosotros, pero no sé por qué decimos lo de nosotros al final, porque seremos los más complejos, bueno, quizá por eso, ¿no? Pero los de una ballena o los de un león o lo que sea, bueno, pues cada ser vivo, no cada mamífero, vamos a quitarnos un poquito de importancia, cada ser vivo tiene un número determinado. A ver, ¿cómo coloco yo esto? Me tengo que inventar otro método que no sé cuál es. Ahí. Cada especie viva tiene un número determinado de estos cromosomas. Concretamente a nosotros nos ha tocado el número 46. Tenemos 46 cromosomas. Están formados por ADN, ácido desoxirribonucleico, no ARN, no os equivoquéis con esto, ADN, ácido desoxirribonucleico, no ribonucleico. Eso es otra historia que a lo mejor hablamos de ello cualquier día. Los cromosomas tienen muchos fragmentos de este ADN, de este ácido desoxirribonucleico, en los que están contenidos todos los planos del organismo al que pertenecen. Los de una planta, los de un león, los de un lagartijo o nuestro. En el ser humano, concretamente, esos 46, pues el color del pelo, los ojos, la altura, la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Estas características se transmiten de padres a hijos, de una forma muy particular. Bueno, y desde el momento de la fecundación se transmiten todos estos planos y se unen 23 cromosomas de papá y 23 cromosomas de mamá. Y así se produce una célula, se forma una célula embrión que ya tiene los 46 cromosomas, que son los que nos ha tocado a nosotros como seres humanos. Los leones pues tendrán un número determinado de cromosomas, y los cocodrulos pues otro número determinado de cromosomas, y los geranios pues otro número determinado de cromosomas. A nosotros nos ha tocado el número 46, 23 de papá y 23 de mamá. Como os he dicho antes, hay tantos tipos de células, tantas formas de células como funciones haya que realizar. Hay tanta sustancia entre las células, sustancia intercelular, como funciones tengan que realizar. Esas células, como seres vivos, que lo son, de hecho, bueno, sabemos que hay animales que solamente tienen una célula. Nosotros tenemos, yo qué sé, sin contar las neuronas, pues un montón. Ya si contamos las neuronas tenemos un montón y unas poquitas más. Pues eso. Pero hay algunos que no solamente son unicelulares, o sea, que tienen una sola. Y ya se considera un ser vivo, porque es que lo son. Bueno, pues esas células se reproducen, como todos los seres vivos, tienen su ciclo vital, nacen, crecen, se multiplican, les echas cucal y se mueren. Pues por supuesto todas las células se reproducen de otras células. ¿Una célula de dónde sale? Pues sale de otra célula. Por un proceso que se llama mitosis, mediante el cual la célula pues se duplica, así de simple. Se parte, se estrangula por la mitad y se duplica. Pero no solamente se duplica en forma, sino que también se duplica en número de cromosomas. Tenemos 46 cromosomas. Bueno, pues en el momento de la mitosis, de esa duplicación, se duplican también el número de cromosomas, se duplican 92. La mitad de ellas
se quedará en la célula, digamos, originaria, célula madre, no, pero no son las células madres que los hablan, no. Es la que se tiene que estrangular y dividir, y otros 46 se van pues a la célula nueva, a la nueva célula. Ese proceso se llama, atención, escribirlo, mitosis. Hay otras cosas, pero ya hablaremos en ellas, o si no, pues no hablaremos, pero que estamos hablando de cómo se reproducen las células, por el mecanismo de estrangulamiento y duplicación que se llama mitosis. Lo que decíamos antes, ¿verdad? Pues claro, pues esta aparte de la diferencia histológica que tenga, la diferencia morfológica es importante dependiendo de la función que tenga que realizar. Pues tiene su cabecilla, sus historias y tal, y unos flagelos que no dejan de ser pues, como si fueran sus aletas, pues para ir caminando para ahí hacer cositas que tengan que hacer, ¿no? Los glóbulos blancos pues tienen esa célula un tanto amorfa, sin una forma determinada, pues porque lo que tienen es que, bueno, pues que comerse, fagocitar, pues a bacterias, a intrusos, ¿verdad? Por eso tiene esa forma sin forma, amorfa. Un hepatocito pues tendrá su forma, pues una célula, una neurona, una célula nerviosa pues tiene esa forma así como estrellada, con unos salientes, es que hablaremos de ello, ¿verdad? Que se llaman axones o dendritas, pues porque lo que tienen que hacer es pasar información de esta a otra, por lo tanto necesitan pues algo que salga ahí como si fuera un brazo de esa célula para llevarle la información, para transmitir la información a otra, y esa a otra, y a otra, y a otra, y al final pues llevar la información desde el cerebro pues a todos lados, de ida y de vuelta, y recoger información de todos los sitios y llevarla al cerebro para procesarla y volver a emitir. ¡Qué lío! Muy grande. Esta, por ejemplo, que no hemos hablado de ella, pero una célula intestinal, ahí lo veo bien, ¿verdad? Bien, pues tiene esa forma como si tuvieran cilios, pelillos. Se llaman así microvellosidades intestinales. ¿Por qué? Pues porque aumentan la superficie de contacto del nutriente con la célula y así les es más fácil absorber nutrientes y absorber muchísimos más. A ver, si esto tiene esta forma, pues solamente tiene esto de superficie de contacto, pero si lo abro así, pues fijaros la superficie de contacto, toda esta, y siendo la misma célula, pues por eso tiene esa forma. ¿Por qué es distinta a esta? Pues porque esta tiene una función y esta tiene otra función. Así de simple. Eso es lo que diferencia a una célula y otra. Su forma, que dependerá de la función que tenga que realizar, y, por supuesto, la sustancia que hay entre ellas. La sustancia que hay entre célula y célula. Que eso se llama, pues así de simple, sustancia intercelular, que lo formará diferentes cosas. En fin, tipos de tejido. Estamos hablando de células que se integran para formar tejidos. Pues entonces, ¿qué es un tejido? Bueno, pues un tejido resulta de la integración de las células que se unen para realizar una función específica. Básicamente están formados por células y por sustancia entre ellas. Eso se llama sustancia intercelular. Imaginaros una pared hecha de ladrillos y una sustancia entre medias de los ladrillos. Los ladrillos son las células, y la sustancia que hay entre los ladrillos pues sería la sustancia interladrillosa, pues es la sustancia intercelular, ¿verdad? Ya bien sea yeso, ya bien sea cemento, sea lo que sea. Bueno, pues variará una pared a otra de si los ladrillos en vez de ser rasillas pues son bloques, y si la sustancia que hay entre ellas pues en vez de ser cemento es yeso o es pegamento o es lo que sea. El caso es que basándonos en eso, existen básicamente cuatro tipos de tejido. Tejido epitelial, tejido conjuntivo o conectivo, como queráis, tejido muscular y tejido nervioso. El tejido muscular hablaremos mucho más adelante. En la siguiente clase vamos a hablar precisamente de la siguiente clase de fisiología, o hablaremos del tejido muscular o del tejido o del sistema circulatorio, de uno de los dos. Pero hablaremos del tejido muscular porque es el que más nos llama la atención a nosotros, ¿verdad? Y el tejido nervioso es que merece que hablemos de él. Una clase dedicadita al tejido nervioso. Es que se lo merece. De los otros dos, el tejido epitelial y el tejido conjuntivo o conectivo, vamos a dar unas breves pinceladas que luego se irán ampliando conforme vayamos hablando de, por ejemplo, las articulaciones, de ese cartílago articular, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tejido epitelial es el que constituye la piel. La piel, oye,
que no es nada facilillo, ¿eh? Que estamos hablando del órgano más grande que tenemos en el cuerpo, ¿eh? Pero el más grande y muy, muy, muy importante. De hecho, es un órgano vital. Podremos vivir sin un riñón. Y un corazón, bueno, pues ya está, nos quitan y nos ponen otro. Y bueno, pues un hígado, mira, a mí mismo, pues me lo han quitado y me han puesto otro y mire, tan ricamente. Pero la piel no. La piel es un órgano, no le hacemos caso, pero es el órgano más grande y es un órgano vital. Sin piel simplemente nos morimos, así de simple. Por sus funciones, que no me voy a meter ahora con ellas, hablaremos en su momento. El tejido epitelial es lo de la piel y el tejido conjuntivo o conectivo, bueno, pues hay de varias clases. De tres, básicamente. Estamos hablando del tejido conjuntivo laxo, tejido cartilaginoso y tejido óseo. Esos son los tres tipos de tejido conjuntivo que hay. El tejido conjuntivo o conectivo laxo, bueno, pues es un tejido que conecta y mantiene unidos unos tejidos con otros, como tejido conjuntivo, y se llama así porque es un tejido blando, que se pliega, se repliega sobre sí mismo, es elástico, se encuentra absolutamente en todas las partes del cuerpo y sus funciones son pues, de sujeción, de protección y, ¿por qué no?, de relleno. Así de simple. Está formado el tejido conjuntivo laxo, tejido conjuntivo conectivo laxo, está formado pues, por células, fibroblastos, adipocitos, mastocitos, macrófagos, todas esas cosas. Y sustancia intercelular, pues como todos los tejidos, que en este caso son fibras de colágeno, fibras elásticas, ricas en elastina, reticulares, sustancia sin forma, una sustancia amorfa compuesta de proteínas, de mucopolisacáridos, etcétera, etcétera. El otro tipo de tejido conjuntivo, muy importante y para nosotros importantísimo, es el tejido cartilaginoso. Hay tres tipos de tejido cartilaginoso. Tejido cartilaginoso hialino, que es el que forma las superficies articulares, rico en ácido hialurónico, por eso se llama así, de ahí su nombre, tejido hialino. Hablaremos más en profundidad sobre el tejido hialino, cartilaginoso hialino, es que nos interesa. Tejido cartilaginoso elástico, o sea, cartílago elástico. Bueno, pues está formado parecido al otro, pero forma por elementos más blandos. Y forma cartílago, pero mucho más blando. Por ejemplo, pues aquí las alas de la nariz, el pabellón auricular, eso es tejido cartilaginoso, pero no hialino, no es articular. Es bueno, pues más blando que el otro y va dando forma a las cosas. Es así, es para lo que sirve. Y luego hay otro muy importante, que es el tejido cartilaginoso fibroso, importantísimo. Este es mucho más duro, sigue siendo tejido cartilaginoso, no es articular como el hialino, pero que forma parte de articulaciones. Y es muy duro, mucho más duro. Forma, pues, por ejemplo, los meniscos. Los meniscos están formados de tejido cartilaginoso fibroso. Los discos intervertebrales, ¿os acordáis? Está formado de dos cosas, de las fibras anulares externas, del annulus, y del núcleo, el nucleus pulposus. Bueno, pues las fibras anulares externas, el annulus del disco intervertebral, está formado de tejido cartilaginoso fibroso. El cartílago, pero muy duro. Bien, pues hay, ya lo hemos dicho, tres tipos de tejido conjuntivo, el laxo, el cartilaginoso y por fin el tejido óseo. El tejido óseo también es un tipo de tejido conectivo, de tejido conjuntivo, porque era el tejido que conecta, que mantiene unido a unos y otros tejidos. Pues el tejido óseo ya hablamos en osteología de cómo estaba formado, de células que se llaman osteocitos, osteoclastos, osteoblastos, y de una sustancia intercelular dura, confiriéndole pues la dureza, que no la rigidez propia del hueso. Bueno, pues como no pretendemos ser histólogos, yo creo que con esto es suficiente. Lo podríamos ampliar un poco más, pero yo creo que no merece la pena. Creo que con esto nos podemos dar una idea bastante clara de lo que es la histología, o sea, de cómo están formados los tejidos.
Las células, formados por células que se integran, no tienen por qué ser iguales, para realizar una función, forman los tejidos. Esos tejidos se unen unos a otros para realizar una función. Esos que no tienen por qué ser iguales hacen órganos. Esos órganos que no tienen por qué ser iguales también se ponen de acuerdo para formar sistemas. Por ejemplo, lo vamos a entender. El sistema digestivo, ¿de qué está formado? Por diferentes vísceras, diferentes órganos, ¿verdad? El estómago es distinto al hígado, cumple funciones distintas, pero y el páncreas, páncreas exocrino, la parte exocrina del páncreas, etcétera, etcétera. Pues todo ello forma un sistema. El sistema está formado por órganos que no tienen por qué ser iguales. El hígado no es igual al bazo, ni el bazo es igual al páncreas exocrino, pero sin embargo están unidos en el sistema digestivo. Cada uno de esos órganos está formado por tejidos que no tienen por qué ser iguales, se unen para formar ese órgano. Y esos tejidos están formados por células que no tienen por qué ser iguales y se unen para formar el tejido. Chicos, venga, hasta otra.